gustaría saber de qué manera llegaron algunos de ustedes esta mañana a la escuela. Yo vine en autobús. Yo en auto. Yo vine en subterráneo. Les hice esta pregunta porque hoy hablaremos de los medios de transporte. Me encanta viajar. A mí también. Y para viajar, hoy contamos con modernos medios de transporte que pueden trasladar peso y personas desde los lugares más remotos. Podemos separar a los medios de transporte en tres grandes grupos: aéreos, terrestres y acuáticos. Los aéreos, como los aviones, que pueden atravesar enormes distancias en poco tiempo. ¿Y cuáles son los acuáticos? Los barcos, las lanchas, los veleros, los botes se desplazan a través del agua y según las distancias y el objetivo del viaje pueden utilizarse uno u otro. El barco tiene una función para la cual es casi exclusivo. Puede transportar, además de personas, cargas muy pesadas de continente a continente. Seguro que los transportes del tercer grupo son los que usamos nosotros casi todos los días. Excelente. Esos son los medios de transporte terrestre, los que utilizamos para llegar a la escuela, para ir a trabajar, para visitar familiares y amigos y para trasladarnos a todos aquellos lugares a los que necesitamos ir. Yo sé que el autobús puede ser de larga o media distancia. Muy bien, depende del lugar al que nos transporte. También están los trenes, que pueden ser de corta o larga distancia, y también los hay de carga. Pueden llevar más personas que un autobús. Algunos funcionan mediante combustible, pero también los hay eléctricos. El subterráneo, como su nombre lo indica, circula por túneles construidos por debajo de la superficie de la tierra que nosotros transitamos. Funcionan con electricidad y al igual que el tren circulan sobre vías de acero. Son veloces y transportan a un gran número de personas. Yo una vez escuché que hay algo que se llama trolebús. ¿Qué es eso? El trolebús es un medio de transporte terrestre. También funciona con electricidad, pero no necesita de las vías. ¿Y los autos? Justo iba a hablarles del automóvil. Mucha gente lo usa. Hay muchos modelos, marcas, colores y tamaños. ¿Y qué otros hay? La motocicleta es otro medio de transporte. La bicicleta que ustedes utilizan es antecesora de la motocicleta. No es tan veloz, pues depende de la persona que ejerce fuerza sobre los pedales. Ahora que vamos a andar en bicicleta, me gustaría agregarle portaequipaje. ¿Para qué? Para ayudar a mi abuelo a transportar los plantines de un lugar a otro del jardín. El pobre se cansa de tanto caminar. Hola, niños. Hola, abuelo. ¿Qué están haciendo? Ahora que manejo un medio de transporte como la bicicleta, quiero ayudarte transportando tus plantas como carga. Con tu ayuda ahorraré mucho tiempo. Y mis piernas lo van a agradecer. Yo iré a buscar mi bicicleta. Así ayudo y hacemos más rápido todavía. Trabajando todos juntos podemos hacer grandes cosas. Si todavía no te suscribiste. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien en casa. Los saluda nuevamente su maestro José, que los extraña y espero que pronto nos volvamos a ver. Por lo pronto vamos a trabajar desde casa con ayuda de sus papás o con quien esté en su casa cuidándolos. Vamos a trabajar en el libro de exploración, como hemos estado trabajando estos últimos días. Vamos a trabajar el tema los transportes del pasado y del presente en la página 120 y 121. ¿Cuáles son los medios de transporte? ¿Cuáles son los cambios que han sufrido los diferentes tipos de transportes aéreos, terrestres y acuáticos? ¿En cuál de ellos te has transportado a algún lugar o cuál te gustaría transportar? ¿Cuáles nos ayudan para transportarnos a lugares lejanos y cuáles podemos utilizar para transportarnos a lugares pequeños? Aquí nosotros conocemos muchos medios de transporte, conocemos los terrestres, ¿cuáles? El autobús, el microbús, el taxi, las rutas que hay por el bulevar, las bicicletas, las motocicletas, los patines, son medios de transporte terrestres que nosotros utilizamos comúnmente aquí en nuestro lugar donde vivimos. También hay otros medios de transporte como son los acuáticos. Nosotros vivimos en un lugar donde hay mar y podemos utilizar estos transportes acuáticos para transportarnos, una lancha, un barco, un yate, y también hay barcos grandes que utilizan aquí en Manzanillo para transportar mercancía. También los medios de transporte
son utilizados para transportar mercancías a largo o cortos lugares. Entonces también los utilizan para eso. Los aéreos también encuentran que los aviones, las avionetas, los helicópteros. ¿A cuál de estos medios de transporte te has subido o te has transportado o cuál te gustaría más? ¿Ok? El día de hoy de eso trata la clase. Vamos a responder dos pequeñas preguntitas que vienen en la parte de arriba, aquí en la página 120. La primera pregunta dice: ¿qué vías de comunicación, caminos, carreteras y calles existen en el lugar donde vivimos? Vamos a escribir cuáles son los caminos, carreteras y calles que existen aquí en Manzanillo. Ok, vamos a escribir, les voy a decir las vías de ferrocarril, pero hay otras más que ustedes van a escribir. Siguiente pregunta dice: ¿qué medio de transporte usan en tu localidad para trasladarse a un lugar, a algún trabajo o a ir a un mandadito? Vamos a escribir, yo voy a poner un ejemplo, que los taxis. Entonces van a escribir ustedes otros 3 más. Vamos a leer este pequeño cuadro que dice así: los medios de transporte y las vías de comunicación son muy importantes para el desarrollo económico del lugar donde vivimos. Si recuerdan, aquí en el puerto interior, que transportan los contenedores en los barcos. Esto ayuda a la economía de nuestro lugar donde vivimos. También los taxis, eso es una fuente de ingreso para las personas que trabajan en él. Entonces es muy importante para comunicarnos, trasladarnos y para una fuente de economía. También dice que los medios de transporte han cambiado con el paso del tiempo, de acuerdo a las necesidades de las personas. Los cambios van hacia la comodidad de las personas y trasladarse más rápidamente. ¿Por qué? Porque hay distancias muy grandes. Si yo quiero ir a un lugar que se encuentra muy lejos, ¿qué puedo usar? Un avión. Si voy a ir a la esquina a 2 cuadras, que una bicicleta o caminando. Entonces ya depende al lugar que nos vamos a transportar, a dirigir, vamos a utilizar el diferente medio de transporte. ¿Cuáles cambios han surgido? Han surgido cambios en los elementos que lo componen a estos medios de transporte, más veloces, el material por lo cual están hechos, la velocidad que manejan a grandes distancias. Entonces, esos son los cambios que han sufrido los carros. Si observamos aquí, 2 diferentes, y nos pregunta: ¿cuál de estos 2 medios de transporte crees que es más antiguo? ¿El naranja o el azul? Y vamos a escribir aquí en la respuesta, de acuerdo a lo que observamos, a las características de cada uno de los automóviles. ¿Ok? Eso es la actividad que van a observar y van a escribir. ¿Por qué creen? La número 2. ¿Qué función tienen estos vehículos? ¿Para qué fueron creados estos 2 vehículos? Vamos a escribir en el renglón. Y tercera pregunta dice: ¿cómo piensas que se ha modificado la vida de las personas cuando se crearon autobuses más grandes y veloces? ¿Para qué nos benefició? ¿Ok? Vamos a escribir qué piensas de eso. Nos vamos a ir a la página 121 y vamos a hacer unas líneas, vamos a relacionar el transporte y después voy a escribir para qué se utilizan cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí viene utilidad, transporte y tipo de transporte. Entonces voy a unir motocicleta, que es un transporte terrestre, avión, transporte aéreo, barco, transporte marítimo o acuático. Así los vamos a relacionar. Y en esta parte vamos a poner para cuál es la utilidad, para qué se utiliza. Por ejemplo, el avión para transportarnos a lugares lejanos. La motocicleta, ¿para qué? ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Después nos vamos a ir a la actividad número 4 y dice: pregunta a tus papás o a las personas con las que estás en casa, a tus abuelos, ¿cómo eran los caminos y carreteras cuando ellos eran niños?
Vamos a preguntarle al abuelito o abuelita o algún vecino. Podemos hablar por teléfono, recuerda, sin salir de casa. Y al abuelito vamos a preguntarle cómo eran los caminos, los medios de transporte. Y después a nuestros papás. ¿Ok? Nada más, eso es la actividad del día de hoy. Página 120 y 121 de exploración. Los materiales para el día de mañana es solamente leer un poco las dos hojas 122 y 123 con el tema formas de vivir del pasado y del presente. Recuerda, quédate en casa y cuídate mucho y toma las medidas de precaución más necesarias para mantenernos sanos y fuertes. Cuídate, bonito día.